apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en el último programa del mes de abril, Pescador de Hombres, de hoy, 29. Ante todo, queremos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. Buenas noches, queridos radiovidentes y televidentes. Feliz de poderlos acompañar un viernes más, último viernes del mes. El año va corriendo rápido. Y bueno, hoy todos, no hoy día, ayer, recibimos con la buena noticia de que ya no es necesario portar mascarillas, pero debemos seguir observando mucha prudencia, sobre todo en los lugares cerrados. Porque como tú siempre dices, Martín, la pandemia no se ha ido del todo. Tenemos un evangelio muy lindo, son todos los evangelios, muy extenso y muy conocido por todos nuestros radioyentes y comunidad. Es el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19, que se dará lectura en todas las Eucaristías este día domingo. Domingo, como tú bien dices, 1 de mayo. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Pedro, a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice:
apacienta a mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas, te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderán las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio tiene varias partes interesantes e importantes para irlas asimilando. Uno tiene que ver con los 153 peces y las redes llenas. De acuerdo a lo que estaba leyendo, hay varias interpretaciones de esto. La que más se ajusta, por lo menos a mí me gustó más, es que estas redes llenas significa la Iglesia Católica. Lo que el Señor le está delegando a Pedro como líder de la Iglesia, ¿ya? Y le dice que echen la red al otro lado y los espera con la cena puesta. Esa cena podría también asimilarse a lo que es la Eucaristía. La Eucaristía de la comunidad católica, cristiana, que llega a la mesa del Señor para poder compartir con él el pan y el pescado. Esta cita también describe que Pedro estaba desnudo, ¿ya? Esto podría simbolizar una debilidad. Y cuando él se pone o se ciña la túnica, es un símbolo de servicio. Se lo asemeja al símbolo de servicio. Y ellos recuerdan también cuando conocieron por primera vez a Jesús. Entonces, nadie se atrevía a preguntar porque estaban seguros que era, ¿ya? Todavía tenía implícita este temor del resucitado. Y empezaban a darle forma a todo lo que Jesús les había dicho en los 3 años que pasó con ellos, que él moriría y que resucitaría el tercer día. Este evangelio es maravilloso en esto y hay que leerlo también en contextos para ir determinando cuál va siendo el mensaje de Jesús sobre la creación de la Iglesia Católica en cabeza de los apóstoles. Y la misión de que cada uno empieza a tener. Vamos a ver, por ejemplo, cuando los apóstoles de Maús lo reconocen al Señor al partir el pan. Y de ahí en adelante es la Eucaristía la que nos hace a nosotros partícipes del festín, estar junto con el Señor y el poderlo recibir en el banquete, poderlo recibir al Señor limpios de corazón, ceñidos la túnica para poder servir a las personas que tanto lo necesitan. Francesco. Así es. Justamente, si analizamos cronológicamente la lectura de hoy del Evangelio, empieza con la noche y empieza diciendo que en la noche no habían tenido éxito los discípulos en su pesca, que tuvo que llegar el día, o sea, la luz y Jesús ahí de por medio como la luz del mundo,
para darle las indicaciones y puedan ellos saciarse, ¿no? Tener éxito en lo que era su forma de vivir, ¿no? Ellos eran pescadores y vivían de la pesca. Entonces, dicho esto, yo voy a proceder a leerles una bonita reflexión que va de la mano justamente con lo que tú acabas de decir, Martín, porque es una invitación también a no desmayar, a dar lo mejor de nosotros, a decirnos que la oscuridad es pasajera y que después de la oscuridad, después de la noche, brilla el sol. Dice, es frecuente que haya noche en nuestras vidas. Pueden ser tantas las causas, una crisis personal, una etapa de desencuentro, de incompresión o de rechazo, fracasos, desengaños, enfermedades, sufrimientos de cualquier tipo. Cuando el trabajo se vuelve rutinario o sin sentido, cuando nos embarga el pesimismo, la depresión o el sentimiento de soledad. A veces la noche es social. Podemos ver la polarización en lo político, el desánimo y el cansancio por la pandemia, la desesperanza por las guerras que no terminan, la inflación en los precios de las cosas. Y también parece que la noche nos pilla, entre comillas, a los cristianos. Proyectos muy trabajados que no consiguen apenas nada, falta de respuesta en las convocatorias pastorales, cristianos que se alejan de la iglesia por distintas razones, las reformas que no consiguen reformar. Hasta aquí creo que nos va sonando conocido la descripción, Martín, mi querido radioyente, ¿no? O sea, toda la situación política que estamos viviendo, económica, social, va de la mano con la descripción de esta noche que estamos leyendo. Todas aquellas dejan todas ellas dejan una gran sensación de vacío, de miedo, de tristeza, porque como Pedro, seguimos saliendo a pescar como siempre lo hemos hecho, como si no hubiera pasado nada. Recuerda uno cierta canción de tiempos jóvenes en los que se decía, porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no lo dejan hablar a él. Sin la presencia y los criterios del resucitado, los esfuerzos resultan infructuosos. Y ahí es donde vemos cuando Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Y ellos que contestan, pues no, Señor. No es poco reconocer abiertamente que no hemos pescado, que nos hemos cansado en el viento y en la nada. Y es significativo que es entonces cuando se presenta el resucitado. Así ha ocurrido otras veces. Sale al paso de la angustia de Magdalena, por ejemplo. Del desencanto de los caminantes de Maús, otro ejemplo. Del miedo de los discípulos encerrados en el cenáculo. De las dudas de Tomás. De esto hablamos el pasado viernes. Me acuerdo, fue la lectura del domingo pasado. Todas las Eucaristías. De la rabia de Saulo, inclusive. La necesidad y el malestar abren las puertas al encuentro. Quien se siente lleno, quien obtiene resultados de sus esfuerzos, no necesita ningún señor, aparentemente. Solo los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed, los que necesitan misericordia, los perseguidos, los que no tienen pescado, se encuentran en condiciones de recibir una visita del Señor que llega pidiendo, pues no tenemos nada que ofrecerle, solo nuestro vacío y nuestro cansancio. Hasta ahí voy a parar con la reflexión, Martín, y deja clarísimo lo que tú decías. Básicamente tenemos que verlo de esa manera. Llega Jesús a la vida de los discípulos una vez más, se presenta, la tercera ocasión ya resucitado, a darles ánimo, a decirles cuál es el camino y por dónde empieza, dónde tienen que echar la red para que puedan comer. Definitivamente es un ejemplo a seguir y es una invitación a seguir al Señor. Martín. Sí,
Otra parte, o la segunda parte que podríamos decir, es el diálogo de Jesús con Pedro. Ese, tú me amas, dicen que lo hace 3 veces, pero es prácticamente la absolución de Jesús a las 3 veces que lo negó. Tú me amas, le pide 3 veces y él le dice, sí, Señor, te amo. Con eso, lo que está haciendo Jesús es perdonándole al haberle negado 3 veces. Y Pedro, pese a esa tristeza que lo embarga, está asumiendo el papel que el Señor le está dando en ese momento, que Jesús le está dando, perdón, para que dirija su rebaño. Es interesante que él lo sienta de esa manera. Perdón, que Pedro lo sienta de esa manera y lo pueda asimilar como ese perdón. Y el perdón es dolor, porque él se siente triste. ¿Por qué? Porque él pecó, pero también va a sentirse tranquilo porque Jesús lo está absolviendo. Y la otra parte, que es interesantísima también, es que quien lo ve a la distancia es Juan, es el discípulo amado. ¿Por qué? Porque Juan fue quien lo acompañó hasta la cruz. Entonces, ¿quién más que él para reconocerlo? No solamente presencialmente, sino ese sentimiento, ¿ya?, que Jesús emanaba a sus discípulos, ese cariño, ¿no? Y también es importante que Pedro, que fue el que sacó la espada y cercenó la oreja de uno de los guardias, que Jesús se la vuelve a hacer el milagro en ese momento, cambia la espada por el perdón y asumir el cargo que Cristo le está dando. Pero también tenemos que ver que en toda esta cuestión es dejar a un lado todo lo que es esa forma de la que el mundo hoy está viviendo. Esa forma egoísta de guerra, por ejemplo, de delincuencia, del poder del hombre sobre el hombre, ¿ya? Y en estos momentos, en este evangelio, lo que aprecio es Dios, Jesús está primero que todo. Y tenemos que aprender a doblegarnos, a quebrar rodilla, ¿ya?, a pedir perdón y a dejar de ser egoístas, egocentristas y querer tener siempre la razón de todo. Este evangelio hay que leerlo, como decía, entre líneas, porque los participantes nos están mandando mensajes que los tenemos que interpretar los hombres. No siempre ha sido así, porque Jesús antes lo que hacía era los milagros hacia afuera, es decir, los milagros al enfermo, a la viuda, al paralítico. Hoy está haciendo un milagro de transformación a sus propios discípulos. Antes ellos aprendían de él. Hoy él les está dando el don, que luego en Pentecostés van a recibir la sabiduría a través del Espíritu Santo. Es muy importante entonces que analicemos la historia de la iglesia, cómo se va formando el cristianismo, para poder ir dándole razón a toda la palabra del Señor. Toma fuerza, y cuando escuchamos, por ejemplo, al Papa, hoy al Papa Francisco, ¿ya?, que es el sucesor de Pedro, y que nos habla, justamente escuchaba hoy unas palabras del Papa,
que hablaba de que la guerra es una cuestión de inconsciencia y de querer el hombre prevalecer sobre el hombre. Y no importa la niñez, no importan las mujeres, no importa nada. Lo que interesa es el poder humano. Es el dinero el que nos está cambiando. Todo esto está implícito en este evangelio si lo leemos entre líneas. Este es el momento en que la iglesia está saliendo por sus propios medios a decirnos claramente a través de su representante, que es el Papa, cómo tenemos que comportarnos, cómo dejar un momento el odio, dejar esa maldad que a veces nos rodea, porque el crimen lo que está haciendo es acabar con gente inocente, familias, porque el hecho de que un hombre sea asesinado, acribillado a balazos, no implica solamente que él desapareció, queda una secuela, queda una familia. ¿Ya? Que este evangelio sirva como para hacer este lavado interno nuestro, para poder entender, que nos dé la sabiduría, el Espíritu Santo nos llene para poder discernir claramente lo que está sucediendo y ver de qué manera nosotros, como parte de los pescados en esa red, que es la iglesia, podamos ayudar a los demás. Esta es una misión evangelizadora la que les está dando Jesús a sus discípulos y a nosotros, por ende, porque somos también parte de la iglesia. Francesco. Así es, Martín. Más claro imposible, como tú bien dices, al darle la misión a Pedro, digamos, no solo al dársela, sino al repetírsela una y otra vez, nos está dando también, o transfiriendo también, por así decirlo, esa misión a nosotros, los que escuchamos el Evangelio el día domingo en la iglesia. Todos estamos llamados a llevar la palabra del Señor. Todos estamos llevados a apacientar a las ovejas del rebaño, que son nuestros hermanos. Qué triste la analogía que tú hacías justamente mencionando las palabras del Papa de esta guerra última que estamos sufriendo ahora, cuando ya la pandemia empieza a aflojar, viene este problema que puede tener repercusiones terribles, ¿no? Y es porque el hombre quiere prevalecer sobre el hombre, porque no siguen los mandamientos, no siguen las escrituras, la palabra del Señor. Pedro apacienta mis ovejas, mi rebaño. Y hacemos exactamente lo contrario. Tiramos gasolina sobre el fuego para tratar de quemar al prójimo, pisotearlo y prevalecer sobre él. Entonces, qué bien haría en leer y asimilar más detenidamente las Sagradas Escrituras, porque lo que estamos haciendo, lo que vemos por lo menos en las noticias, es absolutamente lo contrario. Es realmente muy bonito y como tú decías, es una segunda parte de este evangelio donde les dice, vayan, les da las fuerzas, les da el ánimo por tercera ocasión, ya un Jesús glorioso resucitado, les da de comer, les dice dónde echar las redes. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que no hay pierde llevando la palabra de Dios, que vamos a tener siempre la guía, que no vamos a caminar en oscuridad, que vamos siempre a tener la luz por delante, porque es el Señor el que nos va a llevar de la mano en esa tarea que todos nosotros debemos cumplir en algún momento de nuestra vida y que mientras más temprano empecemos a cumplirla, mejor será. No esperemos que el Señor en su infinita misericordia tenga que hacer los ajustes necesarios en nuestra vida mundana para encontrar el tiempo para poder hacerlo. Y tú y yo, Martín, sabemos muy bien de qué estamos hablando. Entonces, es eso, es ser dócil, es dejarse llevar por el Señor, seguir sus mandamientos y llevar la buena nueva al mundo entero.
Uno dice, bueno, el mundo entero, ¿cómo puedo yo llevar el mundo entero si yo estoy aquí, tengo mi trabajo, mi casa? A tu alrededor, a tu parroquia. Creo que hay un montón. ¿Me escuchas? Porque me salió un cartel que está un poco inestable, el internet. ¿Me Sí, escucha bien? sí, pero ya está bien, ya Ok, pasó. perfecto. Entonces, eh, se necesita tanto, tanto, tanto de eso. La palabra del Señor libera, la palabra del Señor guía, la palabra del Señor ilumina, la palabra del Señor salva. Y nosotros estamos llevados a seguir esa misión de Pedro, como tú también mencionabas, y alguna vez cuando hicimos la secuenciación de los papas a través de la historia, empezando por Pedro, en programas hace algún tiempo atrás, el papa actual, el papa Francisco, es un descendiente directo de Pedro, quien recibió el mensaje del Señor directamente. Entonces tenemos que unirnos a ese esfuerzo mancomunado y tenemos que cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. Martín. Sí, otra cosa interesante es que la actitud del hombre de fe que se desarrolla en todo este evangelio. El hombre de fe, eso es aceptar los dogmas de nuestra iglesia. El ser portadores del pensamiento y la voluntad de Dios para poder atribuirle a Él la grandeza de todo lo que ha sido la creación y la vida. No debemos tomar las cosas a la rápida en cuanto a lo que a la iglesia se refiere y a nuestra vida católica, cristiana. Debemos tomar las cosas lentamente. Para eso existe el discernimiento, para poder meditar cada palabra, qué es lo que nos quiere decir y cómo nos lo dice el Señor. Y además tenemos un desafío que la iglesia y Jesús directamente nos han dado, que es seguir anunciando con valentía la buena nueva. Jesús resucitó. Jesús está presente en la Eucaristía y nos pide que echemos las redes y que no tengamos miedo. No tengamos miedo de persignarnos, no tengamos miedo de decir soy católico, no tengamos miedo de educar a nuestros hijos en la iglesia, porque podrán venir y vienen, de hecho, ciertas corrientes en que te dicen ya no creas más en eso. Ahora el poder el dinero, el poder del tener, etcétera, etcétera, nos van desviando de nuestro tema central. Y a los hijos nos toca educarlos de una manera, bueno, en caso mío, a los nietos, de que ellos sepan que Dios está presente. A ratos los niños y la juventud como que empieza a dejar a Dios de lado. Y eso es lo que en este evangelio nos está pidiendo Jesús. Ahí es cuando tenemos que intervenir, ahí es cuando tenemos que ponerle esta sal y pimienta a nuestra vida. Y esa sal y pimienta es el cuerpo de Cristo. No podemos abandonarnos. Estamos pecando de omisión si no lo hacemos. Nos convertimos en cómplices y encubridores si no logramos traer a este mundo católico que tenemos nosotros a tantos niños que van creciendo. Tú haces un trabajo maravilloso con la catequesis. Bueno, eso es lo que nos está pidiendo hoy. Ese es lanzar las redes. Esa es la catequesis. ¿Ya? La catequesis no solamente con los niños, con los matrimonios, con las personas de la tercera edad, que está simbolizado acá cuando dice, cuando eres joven tú te ciñes la túnica y vas a donde quieras, pero cuando eres anciano te ciñan la túnica y te llevan a donde ellos quieran. Está clarísimo. Este evangelio es muy conmovedor, es tan real, ¿ya?
como todos, ¿no? Como todos los que vamos descubriendo cada viernes, tratando de ponerlo en el contexto de nuestra vida, ¿ya? Y esta es parte del Espíritu Santo que nos permite interpretarlo. No tenemos la última palabra, obviamente, porque cada uno debe interpretarlo a su manera. ¿Cómo hacernos una pregunta? ¿Cómo estamos echando nosotros las redes? Esto es para ustedes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están ustedes echando las redes en este momento de tanta crisis? En este momento a donde el mundo se está desangrando por una guerra, a donde hay una tensión de la posible guerra nuclear, donde vemos que el hombre es el lobo del hombre, a donde vemos que se dejan los valores a un lado para ir a temas de corrupción, temas de delincuencia. ¿Cuánta gente está viviendo ahora? Leía un artículo que me atemoriza. ¿Cuántos jóvenes están viviendo ahora del sicariato como una forma de vida, como que si tuvieran un sueldo para vivir? Y jóvenes entre los 16, 17, 18 años. Entonces, tenemos que lanzar las redes. Y este es un desafío que les hacemos desde este programa Pescador de Hombres, porque nosotros, como pescadores de hombres, tenemos que lanzar las redes cada día viernes. Y les pedimos que ustedes lancen las redes también, porque hay que rescatar al mundo, porque todavía hay valores. La iglesia está viva, está de pie. Por eso está la confesión, los sacramentos, la primera comunión, todo lo que es el matrimonio, etc. Tenemos muchas cosas por hacer y todo se deriva de cada evangelio que nosotros estamos leyendo cada día. Es hermoso y hay que salir ahora con la caña y la red para pescar. Los invitamos a salir a pescar. Esa es la misión que tenemos en Pescador de Hombres y que se las trasladamos a ustedes. Francesco. Sí, es Martín. Estamos llamados a llevar ese mensaje a los demás. Y a los que ya lo conocen, recordárselo. Porque para eso también es la importancia de asistir a misa por lo menos los días domingos, para mantenernos al día, para recibir el mejor y más precioso alimento de vida que podemos recibir, la Santísima y Sagradísima Eucaristía. Continúo con la reflexión, con el final de esta reflexión, que es muy bonita, del Evangelio de hoy. Nos habíamos quedado justamente en el vacío y en el cansancio que presentaban los discípulos después de haber estado toda la noche tratando de pescar sin un Jesús presente que los pudiera ayudar, y cómo eso se puede de alguna manera interpretar en nuestras vidas, en el desánimo, en la situación económica, en la inflación que vivimos, la falta de empleo, las guerras, la pandemia, etc. Como esa noche triste e infructuosa. Bueno, entonces reciben sus instrucciones cuando llega Jesús al amanecer y les dice: echad la red a la derecha y encontraréis. Pero si es de día, todos saben que el tiempo para pescar es normalmente por la noche. No tiene sentido salir a echar ahora las redes. Los discípulos no sabían que era Jesús. Sin embargo, deciden hacerle caso a las palabras de aquel desconocido. Se abren a la sorprendente novedad o petición, si queremos llamarlo así, de echarse al mar al amanecer, es decir, de echar las redes de día y no de noche. Y las redes se llenan de peces grandes. Al verlo, solo el discípulo a quien Jesús amaba exclama: es el Señor. Dos reacciones distintas ante un mismo hecho. Pero solo el amor permite interpretar y reconocer que el resultado se ha debido al Señor. Menos mal que el bueno de Pedro se deja iluminar por el discípulo amado y se lanza al agua. Al seguir sus instrucciones, ha conseguido estupendos resultados, pero sobre todo han encontrado al Señor.
Al llegar a tierra, Jesús les ha preparado pan y pescado para comer juntos, pero quiere contar con lo que ellos, pero quiere contar en aquella comida con lo que ellos mismos han conseguido. La comunión que Jesús busca con sus discípulos precisa también de que ellos pongan algo de su trabajo. Esto es muy bonito porque nosotros no podemos tampoco decir, quiero todo gratis, tengo que esforzarme, como ocurre en nuestras celebraciones eucarísticas, y del trabajo de los hombres que recibiremos de tu generosidad, ahora te presentamos. Eso lo hemos escuchado siempre los que acudimos a misa, que te presentamos el vino y el pan. El Señor nos ha preparado el fuego, la mesa, el pan y el pescado, y nosotros le entregamos de nuestros peces y de nuestro trabajo. Solo así se hace posible la comunión. Qué palabra tan bella, Martín, queridos radioyentes. Comunión en conjunto, comunión en acuerdo. No es de a uno, no es de a uno solito, no es de prevalecer el uno por el otro, no, es de comunión, y en comunión recibimos, valga la redundancia, la comunión, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es, recapitulando rápidamente sobre lo que hemos leído hoy, es básicamente una bellísima invitación a no desfallecer en nuestros esfuerzos ante una vida que se nos presenta dura, perpleja y realmente recalcitrante en algunos casos, ¿no? Entonces, es decir, a ver, no, hay que centrarse en Cristo, en el Señor. Él guía mi camino. Tengo que hacer lo que Él me dice, así esté lleno a mi izquierda y derecha de abismos. Tengo que tener fe en Él, como le dijo el Señor a ellos. Tiren las redes de este lado. Recibiremos esa bella recompensa. Martín. Y por último, una palabra que es maravillosa, que está en el Evangelio y que varias veces le dice Jesús a Pedro: sígueme. Esa es una invitación que nos hace Jesús a todos, porque Pedro es, en esta escritura, Pedro, en este pasaje, Pedro sintetiza a toda la humanidad. Esa humanidad que estaba en las redes, esos peces. ¿Ya? Entonces, el sígueme es, sígueme contra viento y marea. O sea, no es que vas a tener momentos solamente suaves y que vas a estar, no, en los momentos duros y en los difíciles. Y ese sígueme también, acordémonos que es lo que Pedro vive y cómo llega a la muerte en cruz, pero al revés, porque él no se sentía digno de que lo crucifiquen igual que Jesús. O sea, sígueme hasta la muerte, sígueme hasta el último de tus días. Eso es lo que, al momento en que le dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿ya? Le está diciendo sígueme, y nos está diciendo a nosotros también sígueme. Yo quisiera dejarles unas preguntas a ustedes, mis queridos radioescuchas. Intento descubrir la presencia viva del resucitado en mi vida diaria, en mi trabajo, en el encuentro normal con mis hermanos, en la alegría de vivir todos los días. ¿Le doy al mandamiento nuevo de Jesús el lugar que se merece? ¿Estoy preparado para ser un verdadero especialista en el amor? ¿Estoy dispuesto a crear y generar una escuela de cristianismo? Es decir, ¿estoy dispuesto a ayudar a la iglesia desde donde yo me encuentre? Esto es lo que nos pide el Señor en este Evangelio del día domingo. Nos pide no ser espectadores, nos pide ser actores, no estar en primera fila, nos pide estar en la tarima y jugárnosla todos los días por Él. Porque gracias a Él amanecemos cada día. Gracias a Él podemos llevar comida a nuestra familia. Gracias a Él podemos estar sanos
o si estamos enfermos, tener para comprar medicinas. Entonces, lo que nos pide el Señor con este sígueme es eso. Ser actores y no espectadores. Entonces, mi querido Francesco, tenemos que un bonito evangelio este domingo como para poder meditarlo y poderlo llevar a los demás, para que podamos llevar esa luz. Como decía por ahí alguna parte, no hay que meter la luz debajo de la cama, sino el caldero hay que ponerlo encima de la mesa para que ilumine. Seamos luz, entonces. Con esto yo me despido, queridos radioescuchas. Gracias por estar con nosotros. Si les gusta el programa, por favor, retransmítalo. Ayúdenos a la radio para poder seguir en el aire. Estamos pasando momentos un tanto difíciles y necesitamos de ustedes. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Francesco. Igual me suma tus bellas palabras, Martín. Tengan un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Por favor, no dejen de asistir a misa el día domingo. Es muy importante. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Muchísimas gracias.